Hace un mes tuve la oportunidad de ir a Japón. Teníamos un itinerario diseñado, pero por azar del destino, terminamos improvisando el primer día y llegamos a un tranquilo lugar llamado Himeji. No es una ciudad muy grande, pero definitivamente tiene cosas interesantes que hacer. La más popular, sin duda alguna, es ir a visitar su increíble castillo, el castillo de Himeji. Este se ha preservado por siglos, manteniéndolo como una de las únicas estructuras japonesas originales que siguen de pie en la actualidad. Se dice que ha superado múltiples desastres naturales y catástrofes. Mientras lo recorríamos, nos dimos cuenta de algo inusual. En el patio, lejos de todo el ruido, había una especie de estructura de piedra que parecía ser un pozo de agua, y en él escrituras en japonés. Aunque ninguno de nosotros sabía leerlas, todos entendimos que era un lugar importante, o incluso peligroso. Había una formación metálica en forma de reja, la cual pensé que era para evitar que la gente se cayera por accidente, pero déjenme les digo que estaba muy equivocado. Esa reja no existe para evitar que algo entre, sino todo lo contrario. Fue construida para que lo que reside ahí no salga. Este es el pozo de Okiku, el espíritu japonés que inspiró la famosa película de terror, El Aro. Y el día de hoy vamos a hablar sobre su historia. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Si vieran la cara que puse cuando descubrí que había estado frente a frente el pozo de la mismísima Sadako y no me di cuenta. Tefi y yo literalmente gritamos cuando lo descubrimos. Pero bueno, tal vez fue para bien porque ahora que sé la historia original de lo que realmente pasó en ese pozo, siento que no habría podido quitarme el mal sabor de la boca. Prepárense para una leyenda extraordinaria. Pero no sin antes un mensaje del sponsor del día de hoy. Y finalmente tenemos un nuevo curso de tarot. Así es, hemos vuelto con la quinta edición de este proyecto y no podríamos estar más felices de hacerlo. Si en algún momento sientes que has sentido el llamado de lo arcano, de lo desconocido o de la magia, tal vez el tarot sea para ti. Hay dos cursos de tarot que voy a estar impartiendo, el básico y el intermedio. En el básico, primero empezaremos con la magia básica, cómo protegerte, cómo activar tus herramientas, cómo limpiar tus cartas. Y seguiremos avanzando a los significados de los arcanos mayores, de los arcanos menores y cómo hacer tus primeras tiradas. Por otro lado, en el curso intermedio estaremos explorando la historia de los arcanos a un nivel muchísimo más profundo y les enseñaré las tiradas más complicadas que conozco, como la lectura de deidades y la comunicación con entidades. Si sientes que cualquiera de estos temas te llama la atención, no dudes en mandar un mail a academiadelgatonegro@gmail.com pidiendo informes sobre el curso. Allí estaremos más que felices de contestar cualquiera de tus dudas. Si aprender a leer el tarot es una de tus metas o mínimo algo que te interesa, no pierdas un día más que podrías estar utilizando, practicando y aprendiendo, simplemente pensando si lo quieres hacer o no. ¡Anímate! Y ahora sí, sin nada más que decir, disfruten del video del día de hoy. Nuestra historia comienza en uno de los castillos más famosos de Japón, el castillo de Himeji. Este castillo fue originalmente construido en el siglo XIV, alrededor de los años 1333 a 1346, y con el tiempo lo fueron ampliando hasta convertirlo en una fortaleza. Y aunque el día de hoy sea un lugar hermoso y tranquilo, no hay que olvidar que también fue un lugar de peleas, batallas y muertes. Pero si hay un solo lugar que se ha ganado el apodo de infame dentro de todo este complejo,
Ese definitivamente sería el viejo pozo de piedra conocido como el Okiku-ido. Echen un vistazo. Desde un inicio podemos notar que este pozo no es como ningún otro. Pero, ¿por qué? Incluso solo viéndolo se puede notar una especie de sensación extraña, ¿no lo crees? Empezando por las rejas que lo cubren, se sienten opresivas, como si hubieran sido hechas muy bien pensadas para evitar que algo entrara o saliera. Fue por eso que cuando alguien que trabajaba ahí me mencionó que ningún otro trabajador se acercaba en la noche, decidí investigar. Y lo que encontré me dejó sorprendido. Viajemos en el tiempo al antiguo Japón. En aquella época, el castillo de Himeji estaba bajo el dominio de un señor feudal importante. Entre los empleados del castillo se encontraba una mujer llamada Okiku, una trabajadora humilde que se encargaba de lavar platos. La mayoría de la información que se tiene sobre ella es leyenda y está sujeta a especulación, pero usualmente la describían como una joven hermosa, honrada y de buen corazón. Okiku llevaba una vida sencilla. Hacía sus tareas sin molestar a nadie y no destacaba en nada. Pero una de sus responsabilidades más importantes era cuidar un valioso juego de 10 platos de porcelana fina. Estos platos eran carísimos, prácticamente tesoros familiares. Si llegaba a faltar o romperse solo uno, la pena podía ser de muerte. Como mencioné, Okiku se tomaba su trabajo en serio, pero desafortunadamente algo fuera de sus manos estaba a punto de suceder. Entra a escena el samurái Aoyama Tesan. Aoyama era uno de los altos mandos del castillo y quería a Okiku para él. Al principio intentó cortejarla por las buenas. Le prometió que la convertiría en su amante e incluso dijo que dejaría a su esposa para estar con ella. Pero Okiku no estaba interesada en ese tipo de vida, por lo que terminó rechazando todas sus propuestas, una y otra vez. Por un momento, pónganse en los zapatos de Okiku. En esos tiempos, las mujeres no eran muy respetadas. El negarse a un hombre de tan alto estatus como un samurái era algo extremadamente valiente. Hay teorías que dicen que probablemente Okiku estaba enamorada de otro hombre, pero a mí me gusta más pensar que simplemente quería vivir su vida a su manera. Volviendo a la historia, cada rechazo enfurecía más a Aoyama, así que un día decidió que si Okiku no cedía por las buenas, sería por las malas. Y es aquí donde la verdadera historia comienza. Aoyama se puso a pensar de qué manera podía forzar a Okiku a hacerle caso, y desafortunadamente su cerebro ideó un plan extremadamente maligno. Sabía que ella estaba encargada de cuidar los 10 platos de porcelana, por lo que un día, sin que nadie se diera cuenta, entró a la cocina y robó uno de ellos. Y a la mañana siguiente fue con Okiku a amenazarla. Okiku, ven aquí inmediatamente. ¿Dónde está? Falta uno de los platos de la tesorería. ¿Qué? Mi señor, yo no... Deberían estar los 10. Okiku corrió hacia el cofre de madera donde reposaban los platos. Con manos temblorosas comenzó a contarlos, esperando que fuera una confusión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los volvió a contar una y otra vez, con la esperanza de que el 10º plato apareciera. Falta el 10º plato, Okiku. Señor, por favor, yo los conté esta mañana. Estaban todos. No sé qué pasó. Le juro que no he robado nada. Y aunque ella suplicaba, Okiku, muy en el fondo, sabía lo que pasaría. Perder uno de estos platos era considerado un crimen imperdonable. Tal vez puede evitarte el castigo, dijo Aoyama, acercándose con una mirada que
solo indicaba problemas. Le diré a nuestro señor que tú no perdiste el plato. Si aceptas ser mía. Okiku sintió un nudo en la garganta. Allí estaba, una oferta innegable. Si ella cedía a los deseos de Aoyama, él encubriría el supuesto robo. Si no, él mismo se encargaría de acusarla como ladrona. Era una trampa sin escape. Okiku quería vivir, por supuesto. Pero estar con Aoyama, un hombre casado y maligno, iba en contra de todo lo que ella creía correcto. Así que, con lágrimas en los ojos y el cuerpo temblando, Okiku reunió el poco coraje que le quedaba y dijo: Preferiría morir antes que ser su amante, señor. Por un instante, Aoyama quedó helado ante la respuesta. Su cabeza no podía carburar que una simple sirvienta lo rechazara, inclusive sabiendo que le costaría la vida. Así que elijas la muerte, pues la tendrás. Aoyama ordenó a sus hombres que encarcelaran a Okiku y que empezaran a torturarla. La golpearon brutalmente con un boken, una espada de madera. Okiku gritaba de dolor, pero nadie vendría a rescatarla. Pero esto no era suficiente para reparar el frágil ego de Aoyama, así que hizo que ataran a Okiku con cuerdas fuertes y que la colgaran encima del pozo del patio. Ella, ensangrentada y débil, pendía sobre este mientras Aoyama se burlaba. Te lo preguntaré una última vez, Okiku. Te convertirás en mi amante y harás lo que te pida. Con poca fuerza restante en su cuerpo, levantó la vista y, como su última decisión de vida, ella contestó: nunca. Esa fue la gota que derramó el vaso. En un arranque de ira, Aoyama tomó su espada y, de un solo corte, asesinó a Okiku. Sin piedad, el samurái dejó caer el cuerpo de la joven al pozo. Y es así como acaba su triste historia. Una mujer que no hizo absolutamente nada malo. Una mujer a la que le falló su país. Una mujer que simplemente quería vivir su vida a su manera. No era culpable de nada y aún así murió de una manera trágica y violenta. Este fue el final de su historia. O mínimo, eso fue lo que todos pensaron. No pasó mucho tiempo antes de que cosas extrañas comenzaran a suceder en el castillo. Las amas de casa notaron que por las noches se escuchaban ruidos raros en el patio. Asimismo, guardias empezaron a reportar una silueta blanca que parecía arrastrarse fuera del pozo, pero ninguno de ellos se atrevía a acercarse. La describían como una mujer empapada, de cabello negro cubriéndole el rostro, caminando de una manera extraña. Dejemos de lado la historia por unos segundos. Claramente, el espíritu que se estaba apareciendo por las noches era nada más y nada menos que la mismísima Okiku. ¿Pero por qué? Verán, en la cultura japonesa existe algo llamado yurei. Estos son espíritus de personas fallecidas que no pudieron encontrar la paz. Pero Okiku no era un simple yurei. Más específicamente, se había convertido en una onryo, un fantasma vengativo que se genera a través de una muerte violenta e injusta. Y creo que todos aquí sabemos cuál era su objetivo. Okiku se dirigía hacia la casa principal del castillo y allí empezaba a contar en voz baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ella estaba contando los platos. Cuando llegaba al 9 y no encontraba el 10º, volvía a empezar. El problema es que, por más que intentaba, nunca lograba encontrarlo. Y tras hacerlo unas cuantas veces, pegaba un grito con desesperación y terror. Dicen que a Aoyama, el responsable de su muerte, se le aparecía cada noche. Al poco tiempo, el tipo había cambiado por completo. Un hombre duro que había vivido guerras, batallas y muerte,
terminó convirtiéndose en alguien frágil y asustadizo, que saltaba ante cualquier sonido de platos chocando. Y no solo él, todos en el castillo le tenían miedo a Okiku. Cuentan que aquellos que escuchaban apenas una parte de la cuenta caían enfermos, y los que tenían la mala suerte de escucharla contar hasta 9 y luego gritar, morían al poco tiempo después. Himeji estaba sumido en miedo. Nadie se atrevía a acercarse al pozo de Okiku tras el atardecer. Algunos sirvientes incluso intentaron arrojar ofrendas para calmarla, pero noche tras noche, la silueta pálida seguía subiendo desde el pozo. Desesperado, el señor del castillo decidió que esto no podía seguir así. Mandó a llamar a un sacerdote budista famoso en asuntos de fantasmas para ver si podía darle fin a la maldición. El monje llegó una noche y se plantó cerca del pozo con valor. Los guardias observaban de lejos, esperanzados de que quizás esa sería la última noche del fantasma. A la medianoche se oyó el sonido del agua goteando y un quejido tenue. Era Okiku, quien se encontraba ascendiendo de su pozo. El monje la vio acercarse y sintió peligro. Algo le decía que tenía que escapar de ahí de inmediato, pero se mantuvo firme, entonando oraciones por el alma de Okiku. Pero tal como las noches anteriores, ella empezó a contar sus platos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El monje había sido advertido de que no dejara que ella terminara de contar, así que justo en el momento en que Okiku contó el 9, cuando ella se encontraba a punto de gritar, el sacerdote dio un paso adelante y poniendo toda su fe en ello, gritó: 10. Okiku se quedó muda de repente. El último número por fin había sido contado. La leyenda dice que el fantasma de Okiku miró al monje a los ojos y por primera vez se le vio sonreír. De ella salieron lágrimas y su figura se fue desvaneciendo lentamente. Finalmente había encontrado la paz. Desde aquella noche, el castillo de Himeji volvió a la normalidad. O por lo menos por un tiempo. Algunas versiones terminan aquí, con Okiku descansando en paz, pero otras sugieren que el fantasma nunca se fue del todo. Se dice que Okiku aún se levanta de las profundidades cada noche y cuenta hasta 9. Un ciclo eterno que mantiene viva su leyenda. Y no solo eso, como pudieron leer en el título del video, esta historia ha inspirado a muchísimas otras más, empezando por la famosísima Sadako, la niña del pozo en el aro. En la película original del aro llamada Ringu, Sadako es arrojada a un pozo y luego su fantasma vengativo mata gente saliendo de una cinta de video. Cambian muchas cosas, pero la base, la mujer con pelo largo saliendo de un pozo para matar a vivos, viene de Okiku. Su historia me deja pensando un poco. Lamentablemente, aunque el cuento de Okiku sea un mito, múltiples mujeres lo han vivido, lo viven y lo vivirán a lo largo de la humanidad. El que un hombre abuse de su poder para forzar a una mujer a hacer algo que no quiere no es un mito ni una fantasía o historia. Es una realidad. Sobre todas las cosas, Okiku es un recordatorio de que a veces los verdaderos monstruos no se encuentran arrastrándose en pozos, sino en jefes, amigos, parejas e incluso padres. Existen teorías de que los lugares guardan memoria, y yo sí creo que, de cierta manera, sitios como el castillo de Himeji mantienen vivas las historias de quienes pasaron por ahí. Cada vez que un turista se asoma al pozo de Okiku y siente un escalofrío, su leyenda continúa. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Asimismo, si gustas apoyarme de una forma más directa, no olvides hacerte miembro del canal. Esto te otorgará privilegios como medallas y emotes especiales.
Ya saben que hacer los videos de Patos Potions es un poco más demandante que los videos normales, y aún así nos esforzamos por traerles uno a la semana. Les agradezco a las personas que confían en nosotros y ya se convirtieron en miembros del canal. Podrán ver sus nombres en pantalla. También les recuerdo que tenemos otros 3 canales por si gustan pasarse por alguno de ellos. En uno hago dinámicas con mis seguidores y hablo de chismes y noticias, Pato RMZ. En otro juego videojuegos exclusivamente de terror, Patos Games. Y en el último subo todas mis transmisiones que hago en Twitch, sin ninguna especie de corte, Patos Pods. Asimismo, hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10. Todo hora México. Si gustan pasarse, no olviden decirme que vienen de Patos Potions para darles una gran bienvenida. Por último, les recuerdo que tenemos un podcast en Spotify llamado Miércoles de Terapia, en el que ustedes me cuentan sus problemas y yo les traigo un consejo desde el fondo de mi corazón. Si están interesados en cualquiera de estos canales, les dejo sus links abajo en la caja de descripción. Ahora sí que sí me retiro. No sin antes agradecerles nuevamente por llegar al final del video. Y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.